Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 20 de junio de 2018. Para el calendario económico, comenzamos con un indicador del día de ayer en Argentina, en el que se dio a conocer la cifra de crecimiento económico correspondiente al primer trimestre de 2018. En ese indicador se observó un dato de 3.6%, el cual superó las expectativas de mercado moderadamente, que estaban al 3.5%. El problema en Argentina, como pues ustedes ya saben, es lo que ocurrió durante el segundo trimestre de este año con esa fuerte depreciación o pérdida de valor del peso argentino y la consecuente acción o decisión del Banco Central de este país de incrementar la tasa de referencia a niveles del 40%. Por lo tanto, digamos que había arrancado bien Argentina este año, pero muy probablemente en el segundo trimestre pues se tendría un importante retroceso. También durante el día, sobre todo, el mercado estará muy concentrado en lo que son declaraciones de diferentes miembros de bancos centrales. En Europa tenemos declaraciones de 4 miembros del Banco Central. En Estados Unidos también tendremos en una conferencia en Portugal al presidente de la Reserva Federal, Powell. También estará hablando Kuroda, director o presidente del Banco Central de Japón. Así que hoy es una jornada de muchas declaraciones de miembros de importantes bancos centrales. Por otro lado, en términos de cifras económicas, estamos a la expectativa de los datos de vivienda usada o de ventas de vivienda usada en los Estados Unidos. El día de ayer habíamos tenido un buen registro en lo que eran inicios de construcción de vivienda en los Estados Unidos. También posteriormente tendremos en Estados Unidos indicadores de inventarios de petróleo que más adelante serán ampliados por parte de Natalia. Y en América Latina, cifras de importaciones y balanza comercial en Colombia con expectativa de déficit cercano a los 400 millones de dólares, lo cual pues está en el rango bajo de los últimos trimestres y un nivel de importaciones que se ha venido acelerando y que el mercado está calculando en cerca de 4.2 billones de dólares para el mes de abril. En Brasil, decisión de la tasa del Banco Central, donde el mercado, como ustedes observan, tiene una expectativa del 6.50%, es decir, que mantengan la tasa en los mínimos históricos. Solo eh, uno de un total de 48 analistas que han enviado sus encuestas a Bloomberg cree que la tasa va a ser aumentada en 50 puntos básicos debido pues a lo que ha venido ocurriendo durante las últimas semanas con respecto al real de Brasil. Recuerden que al igual que el peso argentino, el real de Brasil ha tenido una fuerte depreciación. El Banco Central ha tenido que intervenir con algunas digamos, herramientas del mercado de derivados, pero, digamos, esto no ha sido suficiente aún como para, digamos, totalmente tranquilizar a los inversionistas. Sobre todo esa aceleración se produjo en el mes de mayo, donde en un acumulado desde finales de abril hasta este momento, el real de Brasil ha perdido el 7,5%. Con respecto a los anuncios económicos, pues ya hay cálculos independientes de lo que significaría para China en términos de crecimiento esos nuevos aranceles que impondría los Estados Unidos. Han llegado a establecer un impacto equivalente al 0.5% en términos de crecimiento. Por otro lado, esta madrugada la Casa Blanca afirmó que las políticas económicas de China estaban, primero, robando propiedad intelectual de el mundo como tal, especialmente de Estados Unidos, y generando problemas de seguridad nacional para este país. Acá, al parecer, hay una división interior de la Casa Blanca con el secretario del Tesoro que ha intentado persuadir al presidente de establecer una postura un poco más moderada en sus declaraciones y en sus acciones con relación a este tema de la lucha comercial con China. Pues bien, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en decisiones de la Casa Blanca, este interés o esta postura más moderada del actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos no está siendo escuchada. Y en otros temas en los Estados Unidos, la representante de este país en la ONU decidió excluirse del Comité de Derechos Humanos, muy probablemente tenga que ver con lo que ha venido ocurriendo en la frontera, en la separación de padres e hijos indocumentados. Varios presidentes de compañías en los Estados Unidos han criticado al gobierno por esta práctica cruel e incluso un evento en la Ciudad de México, donde el secretario de Seguridad estadounidense estaba en un restaurante y fue abordado por varios manifestantes en el que le mencionaba que si los niños no podían comer en paz, él tampoco lo podría hacer. Así que hay un tema aquí importante desde el lado político, como es usual bajo la administración Trump, que está generando un poco de
imagen negativa por parte del gobierno. Toca ver cuáles son las implicaciones para el Partido Republicano en las elecciones del mes de noviembre de Congreso. Con relación a Brasil, el 26 de este mes, nueva decisión de una corte para apoyar o no las solicitudes de los abogados de la defensa del expresidente Lula, con lo que esperan suspender las restricciones que tiene actualmente el expresidente del país. Recuerden que en apariencia el Tribunal Electoral podría anunciar en el mes de agosto que Lula no puede ser candidatizado como pues para las elecciones presidenciales, teniendo en cuenta que ya fue sancionada en una segunda instancia o condenado en segunda instancia. Pues bien, los abogados del expresidente Lula están esperanzados en que una suspensión de todas estas restricciones legales hasta que agoten todas las instancias de la defensa sea suficiente para que el expresidente Lula pueda presentarse. Como ya hemos mencionado, la ley es taxativa y dice efectivamente que un condenado en segunda instancia no puede presentarse, lo que ya le pasó al expresidente Lula, pero como ustedes bien estamos en América Latina, hay que esperar hasta la última decisión y en esta región al parecer algunas personas están por encima de la ley. Con relación a los mercados accionarios y después de varias jornadas, de 3 jornadas a la baja, hoy tenemos un rebote en la mayoría de plazas, no tan importante como las pérdidas registradas previamente, pero por lo menos es un día de descanso, aunque obviamente como hemos manifestado las tensiones comerciales no han cedido, siguen alimentándose día a día. Con relación a esa recuperación en Europa, equivalente al 0.6% en promedio, está siendo liderada por el sector de salud y de consumo básico. El día de ayer en los Estados Unidos tuvimos un descenso entre comillas moderado del Standard Poor's, tal vez más fuerte de lo que fue el descenso del Dow Jones y del indicador Nasdaq. El Dow Jones con un anuncio importante, la exclusión luego de 12 décadas consecutivas de pertenencia de General Electric en la canasta de cálculo de las acciones de este índice. Será reemplazada por la compañía Walgreens, que el día de ayer en el After Hours estaba valorizando más del 3%. Recuerden que estos índices sirven de referencia para algunas gestiones de portafolios y que la exclusión o inclusión de las acciones pueden significar también flujos de compra o de venta simplemente de aquellos inversionistas que mantienen una estrategia pasiva. También en los mercados accionarios, sobre todo en temas emergentes, el interés está en la decisión del día de hoy de MSCI con respecto a la clasificación de Argentina y de Arabia Saudita. Esta clasificación podría ser modificada de mercado frontera a mercado emergente y esto significaría flujos para estos países. Recuerden que ya varios países participantes en los índices de MSCI fueron afectados por la inclusión de China, una inclusión que va a durar cerca de 3 años y ahora se está manifestando que podría ser Argentina y Arabia Saudita los siguientes en ser incluidos y esto pues también afectaría al resto de países que hacen parte de estos índices, incluyendo obviamente el tema colombiano. Y en los futuros del Standard Poor's vamos a ver que esos pues han tenido un poco de retroceso a la baja durante las últimas 2 jornadas, aunque mantienen la tendencia positiva, pues ha perdido un poco de fuerza, pues como hemos visto en lo que ha sido la dinámica negativa de casi todos los mercados globales, incluyendo pues el de acciones en Estados Unidos. Como se ve, el nivel de control se ubica sobre los 2.725 puntos y el siguiente nivel objetivo está y se mantiene en los 2.800, que corresponde con el soporte o estos dos picos que observamos durante febrero y marzo de este año. Así que continuamos entonces esperando lo que sería continuación de la tendencia positiva y mantener de cerca controlado ese nivel de los 2.720 puntos. En cuanto al mercado de divisas, continúa entonces la fortaleza del dólar que hemos venido observando durante las últimas jornadas. Gana contra casi todas las monedas fuertes del G10, pero pues vemos entonces algunos avances no muy significativos, por lo cual decimos que continúa entonces esta senda positiva para el dólar, el euro avanzando un 0.06% y lidera lo que son los avances la corona sueca y la corona también noruega. Y en las monedas de mercados emergentes, la mayoría se mantienen en el terreno positivo. El RAN sudafricano en conjunto con el Real de Brasil lideran las ganancias, avances y valorizaciones de lo que es del 1.29% y 0.79% respectivamente. Y en cuanto a estas monedas de mercados emergentes, algunos comentarios respecto al peso colombiano. Este ha registrado pues un mejor comportamiento que otras monedas de mercados emergentes como lo es la lira turca y el peso argentino, pues en medio de lo que ha sido una ola global de ventas en activos que comenzó en abril justamente
pues el mes también en el que inició el ciclo del alza en las tasas de interés de los Estados Unidos. Sin embargo, en cuanto al peso mexicano, este ha caído un 12% frente al dólar por la fuerza de la moneda y ya los inversionistas dicen que no solamente serían los tres factores que ya hemos mencionado, como es el freno en las negociaciones del Telecán, la fuerza que continúa presentando el dólar y las próximas elecciones presidenciales, los únicos tres elementos que podrían profundizar esta caída, sino a su vez la diferencia ahora recae en que la posibilidad de que el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, gane en el Congreso podría y que podría entonces hacer cambios mucho más radicales dentro de su gobierno si es elegido como presidente, generaría entonces presiones adicionales a la baja. Y sumado a esto, si Estados Unidos se retira del acuerdo, podríamos ver entonces un peso mexicano cercano de nuevo a sus niveles máximos de los 22 pesos frente al dólar. Actualmente se ubica sobre los 20, así que sería pues una depreciación bastante importante. Y en cuanto a los metales básicos, registran números rojos donde el aluminio pues lidera las pérdidas, una caída del 2,19% y ya vemos entonces algo de reacciones en lo que sería el oro y la plata a esta hora de la mañana, avances relativamente bajos, pero pues muy en línea lo que es la fortaleza que sigue presentando el dólar frente a las demás monedas. Bueno, en el tema del mercado petrolero hemos visto la afirmación de la postura rusa de recomendar un incremento de 1.5 millones de barriles en la producción de ese acuerdo que tienen entre este país y la OPEP. Esta semana ya tenemos la reunión del comité técnico donde tenemos a los presidentes de diferentes compañías estatales de obviamente de la organización OPEP y también de los ministros que están obviamente analizando esta solicitud de Rusia y de Arabia Saudita de incrementar la producción. Sin embargo, ayer en horas de la noche Irán se pronunciaba totalmente contrario a hacer caso a la solicitud del gobierno estadounidense, afirmando que la OPEP no es regida por los deseos de los Estados Unidos. Esta madrugada moderó un poco su postura diciendo que cualquier incremento de producción estaría condicionada a que ningún país dentro de la OPEP tendría derecho a compensar los descensos de producción de otros países, en lo que manifestaba el representante iraní una clara referencia a lo que vino ocurriendo en Venezuela, aunque por supuesto nosotros también entendemos que está haciendo una clara referencia a lo que podría sucederle a Irán en caso de que las nuevas sanciones estadounidenses afecten sus niveles de producción. Irán, como es razonable, está buscando que su importancia dentro de la OPEP no se vea afectada por estas sanciones estadounidenses y también quiere que entonces la OPEP corra con los efectos de estas sanciones a este país. Por lo tanto, queda en cierta medida como la duda de la solidez de esta organización en estos momentos donde los objetivos de los países empiezan a tener algunas divergencias. Y el día de ayer tuvimos, como es usual, el dato de inventarios de API, donde se registró una caída de 3,02 millones de barriles de petróleo y un aumento de 2,1 millones de barriles en gasolina. Esto continúa, pues, en lo que respecta a lo que es la gasolina, la senda alcista que veníamos observando desde la semana anterior. Hoy a las 9:30 de la mañana será conocido el dato oficial de inventarios, frente al cual los analistas esperan una cifra similar a lo que fue la cifra anterior, una caída de 2,5 millones de barriles, y sí para gasolina, lo que sería un dato opuesto a lo que fue el de API, una caída de un millón de barriles de gasolina. Desde la parte técnica, pues este dato que fue publicado en horas de la tarde del día de ayer generó entonces que el rebote al alza que veníamos observando cobrara aún más fuerza, ya se ubica de nuevo sobre ese nivel de los $65 y sobrepasó con éxito lo que fue el nivel Fibonacci de los $65 con 51 centavos, por lo cual esperaríamos que se consolide y ya digamos que continúe cercano a este nivel de los 65, incluso cercano a los 66 y se estabilice allí hasta que se conozcan entonces las decisiones de la reunión de la OPEP, que les recuerdo inicia el día viernes. Con relación al mercado de renta fija, estamos viendo una relativa estabilidad, al igual que lo que veíamos en el mercado accionario, había algo de corrección. Aquí lo que tenemos es leves incrementos en las tasas de rentabilidad exigida luego de cerca de 3 jornadas, donde los títulos de los países de referencia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, estaban siendo utilizados como refugio.
El día de ayer, el presidente del Banco Central Europeo reiteró que la expectativa de incremento de tasas debe ser considerada bajo de un marco de gradualismo y de paciencia, algo que nosotros ya hemos escuchado hace unos 3 o 4 años en los Estados Unidos, como hemos realizado esta referencia en numerosas ocasiones. Simplemente estamos viendo que el Banco Central Europeo en cierta medida está parafraseando lo que ya implementó los Estados Unidos en trimestres pasados. El primer incremento de tasa de la Reserva, del Banco Central Europeo está siendo esperado actualmente para el tercer trimestre del 2019. Antes de la semana pasada, la reunión, esa expectativa estaba cifrada hacia mediados del próximo año. Por lo tanto, hubo algún retraso en estas expectativas y en cierta medida explica o podría dar un poco de margen de maniobra a los gestores de portafolios en estos mercados de renta fija. Con relación a lo que manifestábamos el día de hoy, no esperamos sorpresa en Brasil, donde la mayoría, casi 99.9% de los analistas espera una tasa de referencia inalterada por parte del Banco Central. Y el Instituto de Finanzas Internacionales calculó que durante la última semana salieron cerca de 5.5 billones de dólares de mercados emergentes. Recuerden que estos mercados se han visto fuertemente afectados, no solamente en el tema accionario, sino también en el tema de bonos. Y más específicamente en bonos, la liquidación equivale a cerca de 1.3 billones de dólares, mientras que el de acciones fue de 4.2 billones. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden hoy un tono más mesurado en la apertura de los mercados, no tan negativo como en las últimas jornadas, y la expectativa nuevamente concentrada en lo que sería la reunión de la OPEP para establecer la fortaleza de la OPEP o el mensaje político de la OPEP de si continúan tomando decisiones de manera coordinada o si los intereses de Rusia y de Arabia Saudita pueden dar al traste con esta organización o con la unidad de este cartel. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde la Superintendencia Financiera aprobó la adquisición del negocio minorista y de pymes de Citibank por parte de Colpatria Scotiabank. Recientemente, los clientes de esta entidad del Citibank recibieron una carta de la entidad afirmando o permitiéndoles cerrar sus cuentas o sus servicios con este banco en vista del cambio de posibles condiciones que podría tener con la nueva entidad bancaria. Sin embargo, pues muy probablemente lo que va a ocurrir es que le van a dar una margen de espera pues para conocer el nuevo banco en su mayoría, no todos. Y pues acá simplemente estamos viendo cómo continúa consolidándose el sistema financiero colombiano con cada vez menos participantes. Y pasando con el índice Colcap, vamos a ver que la señal que vamos observando de agotamiento que fue anunciada para comienzos de esta semana pues ya se está confirmando. Lo que vemos es que el día de ayer pues se registraron entonces retrocesos importantes en dos de las acciones que tienen mayor participación dentro del índice, lo que era Copetrol y Bancolombia, y generó entonces que vemos entonces el índice ya sobre la tercera banda del indicador, aunque pues no se ha confirmado aún lo que es el cambio de tendencia como tal, pues sí nos mantenemos un poco alerta, dado que este nivel de los 1537 pues ya es digamos, el último soporte que debemos observar durante el corto plazo, y si ya se consolida y ataca con éxito este nivel y se consolida por debajo, pues estaríamos próximos a un cambio de tendencia o que se mantenga allí cercano a los 1520 puntos. Así que monitorear este movimiento durante la jornada. Como lo mencionaba Daniel a comienzo del comité, el día de hoy, después de las 3:30 de la tarde, tendremos entonces, se conocerán las decisiones por parte del comité de los índices MSCI, frente a lo cual, pues, si se da entonces la modificación esperada de que Argentina y Arabia Saudita sean reclasificados como mercados emergentes, tendríamos entonces flujos de salida o digamos que una recomposición en varios de los índices y que afectaría puntualmente acciones colombianas y lo que sería también mayores ventas en casi todas las posiciones de las acciones más importantes del índice actualmente. Así que muy pendientes de esto, y el día de mañana estaremos compartiendo con ustedes las decisiones que se tomen en cuanto a la metodología de los índices MSCI. Y en noticias corporativas, la primera de ellas está relacionada con Cemex. La Superintendencia de Industria y Comercio informó que las sanciones que habían sido impuestas a Cemex y pues a otras dos cementeras en lo que fue
Holcim y Cementos Argos en el cartel de cemento fueron ratificadas. Se advierte que sí hay indicios de acuerdos de repartición de mercados y lo que fue asignación de cuotas de producción entre las tres empresas, que indica entonces una fijación de precios y afectación de la oferta y la demanda. Les recuerdo, esto ocurrió durante el 2011 y pues la superintendencia considera que afectó entonces lo que fueron los niveles de oferta y demanda de ese entonces. Es la primera vez que un máximo tribunal le da la razón a la superintendencia sobre la existencia del cartel y pues hay que recordar que Cemex decidió pagar la multa, esto fue a comienzos de este año y de igual forma pues apeló, pero pues ya vemos entonces que fueron ratificadas y no digamos que desde la parte legal no tiene ningún otro recurso eh, pues frente ya a la decisión de la superintendencia y también del máximo tribunal. Y en otras noticias corporativas y ahora relacionadas con Avianca, la compañía constituyó una sociedad Regional Express Americas, a través de la cual prestará los servicios de transporte y servicios de ingeniería y mantenimiento en todas las modalidades de transporte, lo que es marítimo y aéreo. Y la sociedad tiene un capital suscrito que pues no ha sido pagado aún, pero pues el 100% de las acciones son propiedad de Avianca Holdings y pues esto digamos que va muy en línea con las recientes, digamos, que creación de nuevas sociedades por parte de Avianca Holdings. Vemos que la acción continúa esa tendencia a la baja. Nuestro indicador marcó el cambio de tendencia para lo que fue finales de abril. Se ha profundizado un poco la caída. Las cifras, pues digamos que no hemos tenido ninguna noticia fundamental reciente, pero creemos que las noticias y lo que fue la actualización operacional del mes de mayo, que mostró cifras bastante negativas, continúa afectando entonces la dinámica de la acción. Ya se ubica sobre los 2.605 pesos y muy de cerca al reciente mínimo que fue alcanzado justamente para junio del 2017, cercano a los 2.500 pesos. Así que alerta a este nivel y lo que sería entonces continuación de la tendencia a la baja en el corto plazo. Y finalmente, en lo relacionado con Celsia, a través de información relevante, se conoció que la compañía ha iniciado con la construcción de la granja solar en el departamento de Bolívar. Esta sería la segunda granja en la cual estaría trabajando Celsia. Se instalarán 32.000 módulos fotovoltaicos, cuya generación pues podría abastecer cerca de 7.400 viviendas. Es la segunda granja solar que se construye y pues está ubicada en el municipio de Santa Rosa de Lima. Esperan ponerla en operación durante el último trimestre del año y pues generaría entonces ingresos importantes para lo que es el primer trimestre del 2019. Y pasando con el peso colombiano, observamos que continúa entonces esa dinámica positiva. De hecho, el día de ayer veíamos una explosión de volatilidad que generó entonces que atacara con éxito nuestro primer nivel objetivo y lo que era la resistencia cercana a los 2.900 pesos, continúa entonces al alza y ya se está acercando a niveles que no hemos visto desde comienzo desde el año, cercano a los 2.950 y que pues son los niveles máximos y lo que registraría entonces una depreciación del peso cercana al 9,6% desde el mínimo que fue alcanzado en abril, los 2.700 pesos y a los niveles actuales. Así que en el mercado intradiario monitorar el nivel de los 2.905, los 2.890 y posteriormente el soporte en los 2.880 pesos. Y finalmente en lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.14 y vemos una apertura cercana a este nivel en el 6.13. Se mantiene entonces esa tendencia positiva en términos de tasa también. No se logró el ataque y digamos que consolidación cercana al nivel del 6.20, que era nuestro primer objetivo, y ya vemos entonces ese retroceso de nuevo sobre ese nivel del 6.13. El día de ayer se dio la exitosa colocación de títulos de tesorería de corto plazo por 250.000 millones de pesos. El vencimiento para el 11 de junio del 2019 y la tasa de interés y la tasa de corte fue 4,834 y se recibieron demandas por 497.000 millones de pesos, que es casi dos veces el monto ofrecido. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.